Bueno, que parece que la quironesa de los áticos lo ha dejado con González Amador. Sígueme, que te cuento. Resulta que hoy por fin ya le hemos encontrado explicación al tema de la compra del ático para Ayuso en Chamberí, enfrente de su mamá. Según confirma El País, la Berrinche se ha instalado en un piso, en una exclusiva urbanización de Puerta del Hierro, por el que estaría pagando entre 2.000 y 3.000 euros al mes. Lady Áticos habría visitado esta vivienda hace 2 semanas y tras formalizar el contrato de alquiler se habría instalado este lunes, después de abandonar las viviendas que compartía con Alberto Quirón. O sea que blanco y en botella. Vamos, que finito, game over, que se les acabó el amor de tanto usarlo. Así que ahora cobra todo el sentido del mundo la compra del atiquito con dinero público. Se hacía una compra opaca después de que Ayuso tuviera que abandonar las viviendas de Alberto Quirón y se esperaba las elecciones de 2027 para ganarlas y después anunciar que esa sería la vivienda oficial de la presidenta. Vamos, que ni oficinas ni oficinos. El País destapó esta jugada que ellos pensaban maestra hace semanas y el sueño de la Berrinche se fue al trasto. También cobra todo el sentido del mundo ahora el descuido de Alberto Quirón a la hora de poner a la venta sus pisitos y revelar fotografías muy personales de Ayuso, haciendo ver que aquellas habían sido también sus viviendas. ¿Sería un aviso a la presidenta? ¿A Miguel Ángel Rodríguez, que esos días se empeñó en desligarse del defraudador confeso? Preparad palomitas. A mí ayer Isabel Díaz Ayuso me dejó con una duda, porque dice que esto también lo han hecho ministros. Bueno, pues fiscalicémoslo. ¿A qué ministro o a qué ministra se le ha comprado en secreto y con dinero público un pisazo de lujo frente al piso donde vive su mamá? Que nos lo diga. Frente al piso donde vive su mamá. Es que parece, Cristina, que lo que estamos esperando ya es una confesión. Vamos a ver. El gobierno madrileño compró una vivienda para uso y disfrute de Isabel Díaz Ayuso frente al piso donde vive su mamá. Es que decimos, ¿qué queremos? ¿Que confiese? O sea, si es blanco y en botella, ¿no? Y luego una cosa más, hablamos todos del para qué y hablamos todos de ese expediente que no aparece en el que se justifique esta compra, que lógicamente en la Comunidad de Madrid tiene que haberlo. Bueno, pues ella ha decidido que lo va a confiar todo a los tribunales de Madrid. Ha dejado que esto acabe en un procedimiento judicial por no enseñar ese expediente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no va a ser antes de las elecciones. Esto no va a ser en 10 meses, no. Y a lo mejor tampoco después. Esto ya será, vete tú a saber cuándo y vete tú a saber cómo. Vamos a ver, aquí hay un elefante en la habitación. La Comunidad de Madrid compra con dinero público en secreto un pisazo para la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que está frente al de su mamá, y ella no sabe nada. Ah, oye, magia. Entonces, yo les invito a que ustedes intenten responder a una pregunta que yo creo que cada uno de nosotros podemos responder. ¿Para qué se compró ese piso? Cada uno respóndese. Pues eso. Estas novedades sobre Isabel Díaz Ayuso, porque ya tiene nuevo hogar, lo ha avanzado el diario El País. La presidenta madrileña ha dejado el piso que compartía con González Amador, se ha mudado a una urbanización de una zona acomodada de la capital. Y algunos dirán, bueno, ¿y dónde está la noticia? Bueno, la noticia es que no sabemos todavía para qué compró la comunidad aquel ático de más de 6 millones, que era para oficina, aunque no se podía usar para oficina, y la oposición ha hilado por los 2 puntos, y lo que dice Carlos es, ya no hay ninguna duda, Ayuso quería ese ático para vivir. ¿Tú crees que esto también lo demuestra? Hombre, yo creo que hay que unir los puntos, no es muy difícil, pero ya estaba clarísimo hasta hace... No nos han dado ninguna explicación razonable, las hemos pedido por activa y por pasiva. Nos faltan por conocer documentos que queden guardando el secreto de todo el expediente, pero en fin, tenemos ojos en la cara, somos periodistas, estamos acostumbrados a analizar situaciones. Es evidente que era un piso para vivir, porque todo cuadra, vendieron el anterior, se ha ido de alquiler a uno nuevo, es evidente que estaba buscando casa, casualmente el piso que buscaron era enfrente de su madre, en fin, es muy grande como para que eso sea casual, es evidente que era un piso para ella, para vivir, y ha salido la operación un fiasco político terrible, no son capaces de reconocer qué es eso, aunque entre líneas a veces incluso lo dicen, lo vienen a decir, pero es evidente que estaban comprándole un piso a la presidenta para que viviera la presidenta. Y es un escándalo porque eso no se puede hacer de la manera que lo han hecho. ¿Lo ves igual, Raquel? ¿Igual de claro que Carlos?
Yo creo que eso lo acabaremos sabiendo, porque aunque la Comunidad de Madrid, y esto es muy grave también, está utilizando el poder institucional que tiene para bloquear sistemáticamente cualquier información a la que tienen derecho los ciudadanos, no somos los periodistas que somos los intermediarios, sino que los ciudadanos tienen que saber, que poder saber que 6 millones de impuestos se han invertido en algo y para qué se ha invertido ese algo, y eso se acabará sabiendo. Pero la línea de puntos que decía Carlos es que ella vivía en un ático, en enero de este año estaba buscando un piso, que lo publicamos en el diario.es, en Chamberí, para ella, para comprarlo. En abril, o sea, unos meses después, se hace la compra de este ático de 6 millones y 2 o 3 meses después, finalmente ella tiene que irse de alquiler, puesto que se ha quedado sin la casa que está a la venta, ¿no? El ático en el que vivía con González Amador. Evidentemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba necesitada de una vivienda y en medio de esa necesidad, casualmente, el gobierno que ella preside autoriza la compra de un ático que nadie ha sabido explicar por qué los ciudadanos madrileños necesitaban invertir ahí si no era ni siquiera una vivienda apta para ser ni vivienda oficial ni tampoco un lugar de reuniones institucional como nos quisieron vender. Pues, evidentemente, a falta de explicaciones que sean más lógicas, la única lógica que hay ahora es esa. Que maestre, ahí está el triángulo de este embrollo inmobiliario. La cuestión es que Ayuso pone a la venta con su pareja ese dúplex, también en Chamberí, en el momento en el que compran el ático, una compra de la que no dicen nada. Ahora ya lo han puesto en venta y ahora hemos sabido que casualmente se va a vivir a Puerta de Hierro, que como digo, no es Chamberí, pero es una zona bien acomodada. Sí, la cronología no engaña. De todas maneras, un apunte, porque hace falta tener poca vergüenza para decir que nunca se ha perseguido a nadie por donde vive gastándolo con su dinero. La propia Isabel Díaz Ayuso publicó una fotografía de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. Una fotografía de la casa de ella. Algo que nosotros jamás vamos a hacer de la suya, aunque sepamos dónde vive. Mira, la cronología es muy fácil. Ella está utilizando a empleados públicos, que yo recuerdo que hay gente que está ahora mismo imputada por eso. Estaba buscando piso desde hace más de un año. En noviembre del 25 el Consejo de Gobierno da una provisión de 9 millones de euros a Planifica Madrid. En abril del 26 Planifica Madrid compra un ático de 6,4 millones de euros enfrente de la casa de la madre de Isabel Díaz Ayuso, de manera opaca, sin que nadie lo sepa. El País descubre que, Fernando Peinado en El País, descubre que se han comprado ese ático. Justo después que se descubre que se han comprado ese ático, también descubrimos que el novio está vendiendo los lugares, piso y ático donde vivían. Justo después, para evitar el escándalo, dice que venden ese ático de lujo, lo ponen a la venta. Justo después nos damos cuenta de que se ha mudado. Y se ha mudado a Puerta de Hierro, a Fuenlabrada de Parla no sé, mejor, tampoco hace falta que venga, a Puerta de Hierro. Y justo se ha mudado. La cronología de hechos es tan evidente, es tan clara, que yo creo que no hace falta comentar nada más, no hace falta dar ninguna opinión sobre qué es lo que ha ocurrido. Porque si luego queremos dar una opinión, cuando ella dice yo no voy a comprarme un ático de lujo con dinero público a 6 meses de las elecciones, y aquí sí voy a dar una opinión. Claro. Porque la intención era que no se supiese. La intención era que no se supiese hasta que ella ganara las elecciones. Y después de ganar las elecciones, decir que se va a tener una residencia oficial en ese ático de lujo. Ese era el plan. Eso es mi opinión. Lo otro que he contado son hechos. Pues maestre, vamos a los hechos. Vamos precisamente a repasar la cronología de lo que ha ocurrido y de las explicaciones y no explicaciones de Ayuso, que si algo ha dicho es que ese aticazo no era para ella, que no era una residencia oficial. Y bueno, pues se admitía que había algunas coincidencias sospechosas. La línea de puntos. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me le han comprado a Ayuso nada. Una campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. Venta este inmueble y también hemos puesto otros 4 que están en Gran Vía y con estos más de 22 millones de euros aproximadamente vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste. Y de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo. Que todo aquello que ahora mismo no es necesario, pues se pone a la venta. Si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, 7 años. Y yo entiendo que se hilen puntos porque se han dado 2 circunstancias a la vez y suena pues muy bien para intentar pues hacer daño. Sobre residencia oficial, yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años. Y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones. Te tengo que decir algo más después de escuchar todo esto.
porque la cronología y las explicaciones hablan por sí solas. Más allá de eso, recordarte que la Comunidad de Madrid ha dicho que está indignada con que sea noticia que la presidenta de la Comunidad de Madrid se muda. Y recordemos, es que nadie nos ha explicado ni por qué se compró ese ático, ni por qué de repente se pone a la venta, ni cuánto nos va a costar a los madrileños. No perdamos el foco. Es que el hecho es que se ha comprado un ático de 6,4 millones de euros, un ático de lujo, enfrente de la casa de la madre de Isabel Díaz Ayuso, con dinero público. Con dinero público. Esos 6,4 millones de euros son de todos los madrileños. Y nadie ha explicado quién ha dado la orden de comprar ese ático y para qué. ¿Quién ha firmado el expediente? ¿Cuál era la motivación para comprar ese ático? Eso es lo que nos interesa. Claro, obviamente el resto de noticias son contexto. Si Isabel Díaz Ayuso se hubiese mudado a esta vivienda antes de comprar este ático, pues seguramente no hubiese sido noticia. Pero claro, es que el problema es que la correlación de hechos hace que lo del ático huela, bueno, tal y como llevamos diciendo mucho tiempo, que se había comprado con nuestro dinero un ático de lujo para vivir porque se tenía que ir de la casa de su novio. Sí, claro, si es que eso es así. Es lo que te Como decía, que maestre. se tenía que ir y tener una casa. Lo escuchábamos ahora de la propia presidenta. Habla de 2 coincidencias sospechosas en el tiempo. Espera, que vamos con más. Naroa Rodríguez, porque tenemos reacciones ya, como no, de Miguel Ángel Rodríguez y también del ministro tuitero de Óscar Puente. Sí, el primero en pronunciarse para defender a la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que ha criticado en su red social X que se haga pública esa nueva residencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Óscar Puente no ha tardado en responderle, se ha reído de él y ha tirado de ironía. Y en un tercer tuit, Puente asegura pues, que Ayuso parece ser que se ha quedado sin ático y sin presidencia. Maestre, veo que estás en la línea del ministro Óscar Puente, pero más allá de eso, viendo también la concatenación de hechos y cómo estamos conociendo todo este culebrón inmobiliario, ¿no te da la sensación de que todo esto parte precisamente de fuego amigo? Hombre, yo creo que es una evidencia que aquí hay algo... bueno, es una evidencia, es un hecho. No es una evidencia, es un hecho también. Sabemos que hay gente que está, bueno, pues intentando mover información para desacreditar a Isabel Díaz Ayuso y que no parte de la izquierda. Que no parte de la izquierda. Y el problema es que se van conociendo todos estos hechos porque alguien dentro del partido, dentro de su entorno, dentro del partido, que pues quiere perjudicarla. Pero no la podría perjudicar si no hubiese nada que hacer. Esto es como todo en la vida. Es que nadie habría podido filtrar para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso dentro de su partido si no hubiese comprado ese ático de lujo. Un ático de lujo que sabían que había comprado 4 o 5 personas. Muy poquita gente sabía que se había comprado ese ático de una manera opaca. Era prácticamente imposible fiscalizarlo si no llega a ser porque alguien que tenía conocimiento y acceso a esa información pues consideró que era momento idóneo para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso. Claro, claro. Bueno, es que le llaman fuego amigo. Quien hace estas cosas no sé si muy amigo es, pero desde luego... Hombre, teniendo amigos así... Próximo sí es. Teniendo amigos así, ¿quién va a querer enemigos? Mira, maestra, ya sabes que en los últimos días pues Ayuso no ha querido admitir preguntas en la mayoría de sus actos, que ha tenido ese tour por las zonas afectadas por los incendios. Ha querido incluso dictar las preguntas a los periodistas, pero ha tenido a bien conceder una entrevista a un medio de Ceuta para decir precisamente que en cuanto pueda va a ir. Quiero ir cuando el Gobierno de la ciudad autónoma, a medida que proceda, por los tiempos, por la situación y donde se sea de ayuda. No se puede utilizar tampoco Ceuta como un escaparate. Así que, creo, mientras se pone orden, y espero que el Gobierno sea capaz de expulsar a toda persona que de manera ilegal está ahora mismo en la ciudad, tenemos que hacer planes de recuperación, tanto de turismo como empresariales, porque la gente allí tiene que seguir viviendo. La vida ha de seguir funcionando y no puede quedarse manga por hombros como está. En esa entrevista, en el pueblo de Ceuta, lógicamente, le han preguntado por el ático. Dice Ayuso que se ha convertido en un asunto de Estado, una oficina, que recordemos que no tenía licencia, que ya no está, que recordemos, sí está, porque sigue a la venta. España se está quemando por los 4 costados y estamos viendo cómo van respondiendo. Tenemos el problema de la invasión de Ceuta, pero el gran problema del Estado es la venta de unas oficinas. Una vez más, se vuelve a presentar como víctima del gobierno. Dice que es algo así como el sparring, un saco de boxeo. Parece que no hay otro político en España y sobre el que además de cebarse de una manera que yo creo nunca he visto. Ahora, ¿no les va bien algo? Ayuso. Sí, soy una especie de comodín o de saco de boxeo.
Maestre, dame un titular al final. Bueno, la oficina sí está. Y no solo sí está, sino que no es oficina, que es una vivienda. Y es una vivienda que ella quería para ella. Y el problema está en que hasta que no nos den la información de quién ordenó comprar ese ático de 6,4 millones de euros y para qué, pues vamos a seguir preguntando. Por mucho que también en esa entrevista se ofenda porque haya periodistas que pregunten y que fiscalicen lo que hace. Venga, Morodo y Monrosi, que tenéis un minutito cada uno. ¿Tú? ¿Os peguéis? ¿Nos peguéis? No. Venga. Me hace mucha gracia que Isabel Díaz Ayuso, para desviar el foco, intente posicionarse todo el rato como la protagonista de pase lo que pase. Ahora de Ceuta. Ayer dijo, es que el gobierno está arremetiendo contra mí a raíz de la crisis. Nadie del gobierno había hablado de la señora Isabel Díaz Ayuso y su papel en Ceuta. Y ahora me ha hecho gracia porque justo unas horas antes de que Alberto Núñez Feijóo ponga un pie en Ceuta, dice Isabel Díaz Ayuso. Yo voy a ir. No. Sí, pero dice también, más interesante me ha parecido todavía, que dice, tampoco hay que ir a Ceuta para usar aquello como un escaparate. Y faltaban 10 o 15 minutos para que Alberto Núñez Feijóo pusiese un pie en Ceuta. Dicho lo cual... ¿Qué quieres decir? Dicho lo cual... ¿Línea de puntos otra vez? Otra vez línea de puntos. Dicho lo cual, cuando este debate falso... por eso yo sí creo que la xenofobia es... la clave de la xenofobia es básica para entender todo lo que está pasando en torno a esta crisis y lo que está pasando en Europa. Este recurso, ¿no? Este discurso de que no, es que no tenemos suficiente para acoger aquí a 5.000 niños. Imagínate, 5.000 niños. ¿A cuántos niños se podría atender con los 6,6 millones de euros del ático? Para echarle una mano a los compatriotas españolisísimos de Ceuta. ¿Cuántos recursos le sobran a la Comunidad de Madrid para poder despilfarrar más de 6 millones de euros en unas oficinas con una terraza? Vamos, que más quisiera yo que me contrataran a la oficina esa. Morosi. Que me callo ya. El tiempo ya. Hasta mañana. La declaración oficial del ático evidentemente tiene agujeros. Sería bueno saber quién dio la orden. Y coincido con Maestre en un tema importante. Debe vigilar qué está pasando en su entorno, porque ese fuego amigo además es un entorno muy próximo. Porque la información esta es información reservada, es información que manejan funcionarios. Un círculo muy pequeño. No, en el ámbito político es un círculo muy extraño y funcionarios de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo día y una nueva polémica de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esta vez una polémica grave, muy grave, porque las propias explicaciones del equipo de Isabel Díaz Ayuso que han dado a los medios de comunicación pues la arrastran directamente al precipicio de lo ilegal. Y no solo eso, también es evidente que Isabel Díaz Ayuso, que el gobierno de la Comunidad de Madrid nos está tratando de engañar, porque no hay otra explicación. Fíjense, este miércoles hemos conocido que el gobierno de la Comunidad de Madrid, por tanto, con dinero público, con el dinero de todos y cada uno de los madrileños y madrileñas, ha comprado un ático lujoso en el distrito de Chamberí, en el lujoso, valga la redundancia, distrito de Chamberí, evidentemente pues valorado en millones de euros. Dicen desde la Comunidad de Madrid, dicen desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pues que realmente no es un ático para vivir, es un ático que temporalmente va a servir como sede del Poder Ejecutivo del gobierno de la Comunidad de Madrid, mientras que la Real Casa de Correos, es decir, donde se ubica la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, está en obras. Pues se va a trasladar la oficina de Ayuso de Puerta del Sol a ese ático lujoso en Chamberí. Problema, que, en fin, que primero los datos de construcción de ese ático de lujo, se lo voy a comentar, ustedes dirán qué les parece, si es más bien para uso residencial o si es más bien para uso de oficinas. Miren, ese ático de lujo cuenta con 480 metros cuadrados construidos, cuenta con 5 habitaciones, cuenta con 5 baños, cuenta con ascensor, cuenta con trastero, está construido en el año 1957 y la calidad de construcción es muy buena. Esto, insisto, ubicado en el distrito de Chamberí, en el lujoso distrito de Chamberí. En fin, a simple vista no parece que esto sea un ático destinado para oficinas. Pero tampoco lo cree que sea para oficinas el propio Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Es decir, tampoco lo cree la normativa urbana de Madrid, porque lo deja claro. Deja claro que ese piso, en ese edificio, en esa planta, solamente es para uso residencial y no para uso de oficinas, como hemos publicado en una investigación en el periódico que dirijo en elconstitucional.es. Y entiendo
que esta investigación, que esta información obtenida por documentos oficiales, por datos oficiales, que nos ha llevado 20 minutos contrastar esta información, como digo, con documentos oficiales, entiendo que también lo sabrá el propio gobierno de la Comunidad de Madrid, es decir, la propia Isabel Díaz Ayuso, que ese ático que compró supuestamente para oficinas realmente es, según la normativa, para uso residencial. Es blanco y en botella, con lo cual, conclusión, Isabel Díaz Ayuso nos está tratando de engañar. La pregunta es, ¿por qué? Y seguramente que la respuesta la tiene incluso la propia Isabel Díaz Ayuso. Escuchen esto. A lo mejor lo que tendría que empezar a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sufragar una vivienda oficial para el presidente, y evitaríamos que ustedes siguieran haciendo ese escarnio bochornoso. Bueno, esta es una preocupación, lo acaban de ustedes de escuchar, una preocupación de la propia Isabel Díaz Ayuso, que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tenga una vivienda oficial. Lo ha verbalizado ella misma, la propia Isabel Díaz Ayuso, lo acaban de escuchar. Pero más aún, fuentes del Partido Popular de Madrid, fuentes de la cercanía, de la máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso, con la que ha hablado el periódico que dirijo, el Constitucional.es, nos dice una teoría, un rumor, que ya circula por el propio, insisto, PP de Madrid, no por la oposición, no por el PSOE, sino por el propio PP de Madrid. Y es que realmente lo que busca Isabel Díaz Ayuso con la compra, con dinero público, insisto, de este ático de lujo en Chamberí, realmente es tener su vivienda oficial para cuando deje de ser expresidenta de la Comunidad de Madrid, cuando le toque o, en fin, la obliguen, porque creo que acabará ocurriendo eso, le obliguen a retirarse en la carrera por presidir la Comunidad de Madrid. Cuando eso llegue, Isabel Díaz Ayuso, como digo, tendrá pues 5 habitaciones, 5 baños, ascensor trastero y 480 metros cuadrados construidos en un ático de lujo, como digo, en el distrito de Chamberí, en Madrid, en fin, que cuesta millones de euros. Ese es el rumor, esa es la teoría. Evidentemente no se puede confirmar porque nadie está en la cabeza de Isabel Díaz Ayuso, pero es significativo que el equipo cercano, próximo, de confianza de Isabel Díaz Ayuso, pues en fin, empiece a circular ese rumor en el interior del Partido Popular de Madrid, como consta al periódico que dirijo, el Constitucional.es. Con lo cual, la pregunta es clara. ¿Realmente lo que está pensando Isabel Díaz Ayuso es en tener una vivienda oficial como expresidenta de la Comunidad de Madrid en el lujoso distrito de Chamberí de Madrid y nos está tratando de engañar la Comunidad de Madrid con esas explicaciones, en fin, que no la compran, como digo, ni el propio Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, de que eso realmente es temporalmente la sede, las oficinas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, mientras la Real Casa de Correos esté en obras? En fin, es una clara pregunta que se sustenta en datos.